Hace mucho tiempo que tenía pensado hacer ese vídeo, que es muy importante para mí, en donde quiero compartir, describir, quizá incluso reflexionar y analizar el proyecto que tengo por las manos, que es Ruta por Laos 2024. He tardado un tiempo importante para, digamos, coger determinación y decisión y realizarlo. Aunque hace por lo menos 5 años atrás, creo que coincidiendo con mi primer viaje en Laos, cuando producí mi primer documental audiovisual, Laos, un estado de ánimo, creo que allí empezó el camino que ahora mismo estoy siguiendo, ¿no? Por varias razones. Yo soy músico, siempre he sido músico desde muy pequeñito, soy guitarrista, he trabajado mucho como freelance, como músico contratado en giras o haciendo discos. En las últimas décadas he sido más productor musical y siempre he enseñado música y guitarra, ¿no? Pero a raíz de ese encuentro con Laos, algo pasó dentro de mí, difícil de describir, algo más emocional quizás que racional, y empecé a ser director de un documental, productor y realizador. Entonces eso fue un cambio que me ha sorprendido más a mí que incluso a mi entorno. Pero creo que, repito, esta puerta que se abrió fue como un primer paso hacia el lugar donde estoy siguiendo ahora. Se trata de un poco de haber decidido, bueno, tengo ese documental, puedo pretender venderlo en alguna televisión digital o alguna distribuidora en las plataformas digitales, que hoy día hay muchas, pero luego cambié de idea y pensé, no, lo voy a tener yo como material mío propio, no lo voy a ceder a nadie y voy a abrir un canal, que es Andar la Vida, ¿no? Y esto fue hace más de un año. Y allí se quedó el documental, se abrió, incluso lo compartí en la ciudad donde vivo, es en Barcelona, con la ayuda de muy buenos amigos, en compartirlo, proyectándolo en una sala de cine, incluso participó en un festival, tuvo muy buena respuesta. Pero en todo ese tiempo yo ya tenía en mi cabecita pues un sueño, que era hacer un viaje por Laos, grabando día por día mis viajes personales, o sea, un canal de viaje y aventura. Como hay mucho, yo he visitado bastante, esto me había estimulado esa idea. Y Laos me parecía un sitio perfecto para eso, porque me gusta la aventura, porque me gusta la naturaleza y la cultura de Laos en especial. Entonces ahora mismo voy a realizar ese sueño de que es empezar por el extremo sur de Laos y recorrer todo el país hacia el norte durante casi 4 meses, 3 meses y medio van a ser, creo, con la moto. Entonces eso, estoy súper contento de por fin realizar ese sueño, que es algo muy excitante. También hay que decir que a mí me gusta salir un poco de mi zona de confort. Es algo muy importante, estimulante en mi vida, hacer cosas que no he hecho antes. Y proponerme a mí mismo ser capaz, cómo lo haré. Y esta aventura en especial me propone una idea de ese tipo. Y esa es la aventura para mí. El viaje para mí es intrínseco al crecimiento, al descubrimiento y sobre todo a la investigación. Pero de mí mismo, de cómo me voy a encontrar yo haciendo aquello que deseo hacer, ¿no? Que es nuevo para mí. Es como un poco escalar una montaña de manera agradable. El hecho de tener que grabarme a mí mismo, hacerme amigo de la cámara, eso es nuevo para mí, a este nivel, en movimiento, viajando con una moto, explorando terreno, prácticamente la mayoría son desconocidos. Entonces yo conozco bastante el norte de Laos, pero nunca he estado en el sur, y en ese caso pues voy a recorrer todo el sur, todo el centro, que tampoco conozco, hasta llegar al extremo norte. Entonces empezaré desde la frontera con Camboya hasta la frontera con China. Entonces, ¿cómo voy a realizar ese viaje? Va a ser con moto, pero no solo con moto. Es decir, en algún momento me planteé e investigué sobre ese tema de, también porque vi personas que lo habían hecho anteriormente, comprar una moto, recorrer todo el país y luego venderla. Lo que pasa es que una moto que te aguante bien, que te da esa seguridad, hay que gastar un cierto dinero. Aunque he visto que hay moto por $200, $300, pero no tengo la
confianza 100% de que me van a aguantar todo ese tiempo. Y al final he decidido hacer lo siguiente. Voy a ir a la provincia más al sur, en ese caso, que es Campasac. Alquilo una moto y me giro toda la provincia con la moto. Cuando he terminado, la vuelvo a dejar en la tienda donde lo he alquilado, cojo un autobús, me desplazo en la siguiente provincia y sigo haciendo lo mismo. Y así voy desarrollando todo el viaje. Una cosa importante, esencial de ese viaje es que no hay plan. El único plan es que voy a empezar en el sur y acabaré en el norte, pero lo que sucede entre medio es lo que voy a descubrir. Sé que hay sitios que lógicamente quiero visitar seguramente, pero lo que quiero es perderme por los senderos pequeños y ver qué sucede. Estoy muy contento porque he comprado un dron muy bueno. Tengo esta cámara que estoy utilizando, que es un móvil en realidad, pero creo que es la mejor opción en cuanto a peso y espacio. Y luego tengo una GoPro para grabarme a mí mismo. Lo que quiero es compartir todas las experiencias personales, las aventuras, los sitios, los lugares, las personas que voy a encontrar con vosotros, y que espero que, como a mí me ha pasado, os vais a identificar que eso puede ser una idea, una experiencia o un ejemplo como para estimular reflexiones o ideas o simplemente emociones. Supongo que las personas que se van a identificar con un espíritu empático con lo que va a suceder es porque tenemos las mismas afinidades y sobre todo nos gusta la naturaleza y la aventura y la humanidad, que es lo que buscamos siempre. Así que en realidad el viaje va a empezar en la ciudad más al sur de Laos, que se llama Pak Se, que está en el sur pero no rozando la frontera con Camboya. Entonces llegaré a Pak Se desde Bangkok, capital de Tailandia, y desde allí, una vez que estudie un poco la zona de Pak Se, bajaré al extremo sur para seguir viajando y luego pasaré otra vez por Pak Se para luego subir. O sea, bajo, vuelvo a subir y subimos hasta el final. Estoy súper contento de que viajemos juntos en eso. Quiero llevar a vosotros de viaje conmigo en esta experiencia que va a ser seguramente muy, muy impresionante. Así que nos vemos en Laos muy pronto. Un abrazo a todos y a todas. Chao.